Salmo 19. ¿Qué dice este salmo? Que es hermosísimo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que tener la capacidad de ver las escrituras, la palabra de Dios en la creación misma, en lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que nos rodea. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La pregunta es, ¿nosotros escuchamos esa voz? ¿Escuchamos las palabras de Dios en su creación y en lo que sucede a nuestro alrededor? Porque Dios nos abre el entendimiento, pero no solamente hace eso por nosotros, Él también se manifiesta constantemente en nuestra vida. La pregunta es, ¿lo vemos o tenemos los ojos velados? ¿Qué tal que nos suceda eso tan maravilloso que leemos en Hebreos en el capítulo 13? Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 2. ¿Qué dice Hebreos 13:2? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínense qué tal que le cerremos la puerta a un ángel materializado. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. O a Cristo mismo materializado, como se les materializó en el camino de Maús a algunos discípulos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguna persona que argumenta que todo lo que encontramos en la palabra de Dios es mentira, que no es verdad? ¿Han escuchado de personas que dicen que las historias que encontramos en la Biblia son fantásticas, que son fábulas, son cuentos, y que la Biblia de principio a fin se contradice, no hace sino contradecirse a sí misma? Yo lo he escuchado muchas veces y estoy seguro de que todos ustedes o la mayoría de ustedes también han escuchado personas que argumentan que la Biblia es falsa y que se contradice e intentan argumentar al respecto. Yo recuerdo, tengo muy grabado en mi mente una conversación que sostuve hace muchos, muchos años. Tenía yo tal vez 14 o 15 años, no estoy muy seguro, y tenía una conversación con un familiar. No era un familiar inmediato, pero era un familiar. Y este familiar pues no era mucho más mayor que yo, tal vez 2 años mayor que yo, o no es porque él está vivo, tal vez 2 años mayor que yo. Y yo recuerdo que él me decía que la Biblia era falsa y que estaba llena de contradicciones. Y recuerdo, tengo muy grabado, él dio varios argumentos, pero tengo muy grabado un argumento que él me decía en ese momento por qué la Biblia se contradecía. Y el argumento de él era más o menos este. Si Dios creó el sol, según él, en el cuarto día de la creación, para que hubiera luz sobre la tierra, como está en Génesis en el capítulo 1, creo que el versículo 17, si Dios creó el sol en el cuarto día de la creación para iluminar la tierra, así lo dice, para iluminar la tierra, ¿cómo es posible que en el primer día de la creación Dios dijo, hágase la luz y separó las luces de las tinieblas? Si el sol, que es el que nos da la luz, vino a asistir al cuarto día, según el argumento de mi primo. Ya dije que era un primo, bueno, según el argumento de este familiar. Ese era su argumento. ¿Cómo es posible que Dios diga que se separe la luz de las tinieblas si el sol, el que nos da la luz, vino a ser creado hasta el cuarto día? ¿Cómo separó Dios la luz de las tinieblas el primer día? Y además, ¿cómo hizo para contar los días si el sol vino a asistir hasta el cuarto día y nosotros contamos los días a partir del sol? Ese era el argumento que él me daba. Y es un argumento honesto y es una pregunta sencilla además. Si nosotros leemos con atención los 2 primeros capítulos de la Biblia que hablan de la creación,
Si leemos con atención, yo creo que todos nos debimos de haber hecho esa pregunta. Nos debe llegar a la mente. Bueno, pero aquí, ¿qué pasa? Porque es una pregunta lógica que debe salir de leer la Biblia con cuidado como la debemos leer. Ahora bien, la respuesta no es tan sencilla, la respuesta tiene cierta complejidad, pero para el mundo, no para nosotros, porque ustedes saben la respuesta, ¿cierto? Y aquellos que no la sepan, pues perdieron el examen. Hay cosas que hay que estar recordando. La iglesia nos ha enseñado esto muchas veces, lo hemos estudiado, se ha publicado en muchos lugares, pero yo sé que hay cosas que hay que estar recordando, porque si no se nos olvidan. No les voy a dar la respuesta porque no es el tema de este estudio y no quiero tomarme demasiado tiempo en la introducción, pero sí les voy a decir dónde lo encuentran, para que aquellos que no lo recuerden puedan ir allá y puedan buscar y recordarlo. En esta misma página donde hacemos la transmisión, en IDB Transmisiones, ustedes saben que hay una sección que es de publicaciones. Ahí en publicaciones hay un apartado que se llama Biblioteca de John Owen. Ahí en la biblioteca de John Owen encontramos varios estudios que él hizo, de hecho, de toda la Biblia. Aquí tengo anotado, y en la publicación número 7, que se llama Antiguo Testamento, Génesis 1 a 3, ahí van a encontrar la respuesta a esta pregunta y también otros datos muy importantes. Es importante, hermanos, que utilicemos los recursos que Dios pone a nuestra disposición. Es importante que todo lo que la iglesia hace y el esfuerzo que hace por enseñarnos la verdad conforme a la Biblia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es importante que utilicemos esos recursos, que los estudiemos y los aprendamos. No que busquemos respuestas por allá afuera, donde hay una gotica de verdad, pero un contenido así de grande de mentiras, porque esa es la estrategia del enemigo. La iglesia de Dios está en su nombre, es columna y baluarte de la verdad. Y la iglesia nos ha enseñado todo, todo. Por eso es importante usar estos recursos, sacar el tiempo, leerlos y aprender y estar preparados para dar respuestas como esta. De lo contrario, nos puede pasar lo que le pasó a los saduceos, como lo veremos dentro de unos minuticos, que por su falta de entendimiento de las escrituras erraban y porque de alguna manera limitaban el poder de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces nosotros no podemos errar por desconocimiento de las escrituras, no podemos errar limitando el poder de Dios. Entonces los invito a aquellos que necesiten repasar este tema, que vayan ahí a publicaciones y busquen en la biblioteca del señor John Owen. Además es muy fácil buscar si tienen alguna duda de un tema, porque eso está, el orden de los estudios sigue el orden de la Biblia. Entonces, si quieren llegar a algún tema, simplemente sigan el mismo orden de la Biblia y ahí van a encontrar lo que la iglesia nos enseña en muchos aspectos y es muy interesante. Entonces, volviendo a esa conversación que tuve con mi familiar, que no quiero decir que es un primo, hace más de 30 años, ese era uno de los argumentos que él utilizaba. Y él me decía, si ve, la Biblia se contradice. Yo tenía 14 años y yo tengo que confesar que para ese momento yo no fui capaz de darle una respuesta. Después me puse a investigar con el material de la Biblia y claro, pues que ya se encontró la respuesta, que es lo que algunos de ustedes también pueden hacer. Y de esa manera él decía, mire, desde el mismo principio de la Biblia está llena de contradicciones. Entonces él decía, por eso yo no creo en la Biblia. Pero lo interesante de esto es que siguiendo esa misma lógica, siguiendo esa misma lógica que intentó o que usó mi primo conmigo, los saduceos también intentaron desvirtuar la verdad de Jesucristo y de su mensaje. Usando la misma lógica, ellos intentaron argumentar que Jesucristo no decía la verdad y que el evangelio que él nos enseñaba, que el mensaje que él nos enseñaba no era verdadero, era una mentira. Vamos allá, vamos a Mateo en el capítulo 22. Mateo capítulo 22.
Y leamos los versículos 23 y 24. Mateo capítulo 22, versículos 23 y 24. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Aquí los saduceos están haciendo referencia a esa ley que encontramos en Deuteronomio 25. Dejen su mano aquí marcando Mateo, no lo pierdan porque vamos a volver, pero vamos a Deuteronomio en el capítulo 25 y versículo 5 para que veamos a qué ley se estaban refiriendo, en este caso en particular, los saduceos. Deuteronomio 25, 5. Dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Entonces, usando esta ley, que ahí está la ley, en la palabra de Dios, los saduceos usando esta ley, quisieron ponerle una trampa a Cristo, quisieron ponerle una zancadilla, quisieron hacer tropezar a Cristo e intentar demostrar que lo que Cristo enseñaba era mentira. Y entonces le preguntan a Cristo, continuemos en Mateo 22, versículo 25. Le preguntan entonces a Cristo, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, o sea, cumpliendo la ley que acabamos de leer. Versículo 26 de Mateo 22. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. O sea, esta mujer se casó 7 veces en esta historia. Es una historia hipotética que le ponen aquí los saduceos. Y después de todos murió también la mujer. Versículo 28. De aquí viene la pregunta supuestamente con trampa. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Le están diciendo a Cristo, usted predica la resurrección de los muertos. Usted enseña la doctrina de la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos es mentiras, porque si fuese verdad, nos encontraríamos en situaciones como esta que le acabamos de describir, que no tienen solución aparente. Es lo que le están diciendo a Cristo. Lo mismo que estaba argumentando mi familiar. Si Dios creó el sol en el cuarto día, ¿cómo había sol o cómo había luz en el primer día? Es la misma lógica. Pero ¿qué le respondió Jesús? Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lo primero que vemos aquí es una lección muy importante para nosotros, y es que antes de que nos atrevamos a pensar, nosotros dentro del pueblo de Dios sobre todo, que el mundo lo hace, pero nosotros, antes de que nos atrevamos a pensar de que lo que hay en la Biblia es mentiras o de que la Biblia se contradice, más bien pensemos que lo que nos puede faltar es conocimiento de las escrituras. Erráis ignorando las escrituras o tal vez estamos limitando el poder de Dios. Es la primera lección para nosotros, antes de que pensemos de que la palabra de Dios no es verdadera. Más bien, a lo mejor nos falta ese entendimiento o estamos limitando el poder que Dios tiene. Pero continuemos leyendo en el versículo 30. Dice Cristo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, Cristo se confirmó, la resurrección de los muertos es real. Versículo 30, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina.
Es la doctrina que enseñó Cristo. Es el mensaje que nos dio Cristo. Y Él siempre predicó que la resurrección de los muertos es un hecho real. Doctrina que acabamos de leer, los saduceos no reconocían. Esa facción de judíos allí, llamados, agrupados dentro del grupo de los saduceos, no reconocían la resurrección de los muertos por su ignorancia de la ley, porque limitaban el poder de Dios. Pero, por otro lado, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, sí reconocían esta doctrina. Los discípulos de Cristo sí creían en la resurrección y creían en lo que enseñaba Cristo, pues por eso lo seguían. Si no, no serían los discípulos de Él, porque creían en la doctrina que Cristo enseñaba. Y en este caso en particular, creían en la doctrina de la resurrección. Y aquí surge otra pregunta. Y si esto es así, si los discípulos de Cristo sí creían en la resurrección de los muertos, ¿por qué cuando Jesús murió, ninguno, podría decirse, ninguno de sus discípulos creía que Él resucitaría de los muertos? ¿Por qué? Es muy interesante. Porque ellos eran discípulos de Cristo. Ellos creían lo que Cristo enseñaba, pero ninguno de ellos, hasta cierto momento, creían en que Cristo iba a resucitar. ¿Por qué estaban tan tristes, tan desconsolados, tan desesperanzados cuando Cristo murió? Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y comencemos a leer en el versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, es decir, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Había la costumbre de hacerle cierto tratamiento al cuerpo para que no se descompusiera, es decir, ellas iban al sepulcro pensando que iban a encontrar el cuerpo de Cristo ahí en estado o empezando a descomponerse. Y hallaron removida la piedra, versículo 2, del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y le dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. O sea, Cristo les dijo, ahora lo veremos, que Él iba a resucitar. Versículo 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero ¿qué dice el versículo 11? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Los saduceos, por su ignorancia de las Escrituras, por limitar el poder de Dios, no creían en la resurrección. Pero los discípulos de Cristo, se supone que sí creían en la resurrección. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué creían que era locura pensar que Cristo había resucitado de los muertos al tercer día? ¿Por qué creían que era locura? En la Pascua nos enfocamos en la muerte de Cristo y en todos los simbolismos y las enseñanzas que eso trae, que son bien importantes y profundos. Lo repasamos durante la temporada de esa Pascua.
Pero también hay otros hechos muy importantes que se desencadenan o se desenlazan a partir de esa Pascua, a partir de la muerte de Cristo. Y uno de esos hechos es la resurrección, como lo estamos viendo. Pero también también tenemos otros hechos importantes, como cuando Cristo se presenta ante el Padre. También suceden otras cosas como que Jesús resucitado se les aparece a sus discípulos por 40 días. También tenemos otro hecho importante como la ascensión de Cristo al cielo y la promesa del Espíritu Santo. Todos esos son sucesos importantísimos que surgen o se desencadenan gracias a la Pascua o a partir del momento en que Cristo muere. Repito, la resurrección de Jesucristo al tercer día, la presentación de Cristo ante el Padre, la aparición de Jesucristo a sus discípulos por 40 días, la promesa del Espíritu Santo y la ascensión al cielo. Por lo menos 5 hechos importantísimos que es importante que también estudiemos, porque tienen un gran significado para nosotros. El título de este estudio es ¿qué ocurrió después de la muerte de Cristo entre Pascua y Pentecostés? Ese es el título de este estudio. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Cristo entre Pascua y Pentecostés? Y vamos a enfocarnos en ese periodo de tiempo, el periodo de tiempo en el que estamos ahora. Estamos justamente en el periodo de tiempo, en ese conteo entre la Pascua y Pentecostés. Y empecemos con la resurrección y la presentación de Jesucristo ante el Padre, que fueron dos de los primeros acontecimientos a partir de la muerte de Cristo. La resurrección y la presentación de Cristo en el tercer cielo ante el Padre. Después de 3 días y de 3 noches exactas, Jesucristo resucitó. Eso lo sabemos nosotros, eso es básico para nosotros. Lo que nos da desde el miércoles en la tarde hasta el sábado en la tarde. Ahí están los 3 días y las 3 noches. Ahora bien, sabemos que Cristo resucitó el sábado al atardecer, pero Él no sube de manera inmediata al cielo, sino que Él se queda ahí hasta el amanecer del día siguiente, es decir, hasta el domingo, para luego en la mañana del domingo presentarse ante el Padre. ¿Cuándo? Cuando se mecía la gavilla. Todos lo sabemos, pero vamos a Levítico en el capítulo 23 y repasemos esto. En Levítico capítulo 23, y leamos a partir del versículo 9. Levítico 23, versículo 9. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Sabemos que Cristo es primicia de primicias, es lo primero que asciende, la primera primicia. Versículo 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, ¿cuándo se mecía la gavilla? El día siguiente, el día de reposo, es decir, el día domingo. El día domingo. Ese es el mismo día que se usa para empezar la cuenta de las 7 semanas completas hasta Pentecostés. Ahí está el versículo 15. Aquí en Levítico 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, es decir, desde el día domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, lo acabamos de leer, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis ya el grano nuevo. Pero entonces, antes de ese grano nuevo está la gavilla.
que es la primicia de primicias que representa a Jesucristo. Eso se cumple, esta escritura se cumple en el nuevo pacto, en el momento en que Cristo, el domingo, después de haber resucitado, sube al cielo para presentarse ante el Padre. Volvamos a Juan en el capítulo 20 y lo vemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Pues domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Miremos que ya fue estando oscuro y ya Cristo había resucitado, porque resucitó el atardecer del sábado. Siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. O sea, pues que María fue el domingo, que es el primer día de la semana. Ahora, leamos el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Ella estaba desconsolada porque pensó que se habían robado el cuerpo de Cristo. No se le ocurrió pensar que había resucitado como Cristo lo dijo. Se le ocurrió es que se habían robado el cuerpo. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, alguien que trabajaba en la huerta, le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, estaba desconsolada, estaba rogando, ¿quién se llevó el cuerpo de mi maestro? Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Y qué dice el versículo 17? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está. Entonces, ahí es cuando se cumple esa escritura de la gavilla mecida. ¿Cuándo? Lo leímos el domingo, el primer día de la semana. Se da cumplimiento de esa escritura de que Cristo sube al Padre y se le presenta. Y María, pues, tuvo ese privilegio de ver al Maestro entre las primeras personas antes de que subiera hasta el Padre. Muy bien. Entonces, es claro que Jesucristo, después de haber resucitado, el sábado al atardecer, pues se queda toda la noche ahí para el día siguiente presentarse ante el Padre. Pero, como acabamos de leer en varias oportunidades y en este pasaje que acabamos de leer, María tampoco creía que Cristo iba a resucitar. Ella llegó buscando el cuerpo de Cristo. Ella no llegó buscando la tumba vacía. Y estaba desconsolada al pensar que se habían robado el cuerpo. Leamos nuevamente aquí los versículos 1 y 2 de Juan 20. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, al que amaba a Jesús, que es Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella pensó que se habían robado el cuerpo. Es lo que ella pensó. Y repitamos la pregunta del principio. ¿Por qué? ¿Por qué María? ¿Por qué los discípulos no creían que Cristo iba a resucitar? ¿Por qué? ¿Acaso no estaba la resurrección de Jesucristo profetizada? Sí estaba profetizada. Profecías que conocían los discípulos. Veamos, por ejemplo, Salmos, capítulo 16.
Salmos capítulo 16, versículo 10. Vemos que dice, porque no dejaráis, Salmos 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, es decir, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el cuerpo de Jesucristo no se iba a descomponer, por eso no había nada en la tumba. Porque no es que, como piensan por allá, le salió el alma, que para empezar el alma ya sabemos que no es eso, digámoslo en términos nuestros, no es que le salió el espíritu y quedó el cuerpo ahí, y el espíritu fue el que subió al cielo, no. Era una transformación, ahí no quedó nada, el cuerpo de Cristo no se corrompió, se transformó, como va a pasar, nos va a pasar a nosotros cuando venzamos, cuando suene la séptima trompeta. Y aquí está cumpliéndose esa profecía. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Otra profecía, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Esta fue una escritura que leímos para la Pascua, pero vamos al versículo 10, porque habla acerca de ese momento en que Cristo sufre por nosotros, el momento de la pasión, de lo que se conoce como la pasión, pero leamos aquí capítulo 53, versículo 10. Dice, con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, refiriéndose a Cristo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Son solamente un ejemplo de dos escrituras donde estaba profetizado que Cristo no se quedaría en la tumba, que su cuerpo no estaría allí descomponiéndose, sino que él regresaría a la vida. Pero además de estas profecías, que obviamente los discípulos conocían bien, ellos eran educados allá todos en Israel y en Judea en la ley, además de esas profecías, Cristo se los dijo. Y se los dijo varias veces. Y se los dijo de manera clara. Les dijo, yo voy a morir. Les dijo, yo voy a padecer. Pero al tercer día voy a resucitar. Vamos, por ejemplo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Y leamos los versículos 22 y 23. Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús y sus discípulos les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué dice a continuación? Y ellos se entristecieron en gran manera. Es decir, se quedaron con la parte de que lo iban a matar, pero como que no escuchaban la parte que decía, al tercer día resucitará. Que claro, pues que igual uno se siente mal porque él iba a padecer, pero la tristeza tenía un consuelo inmediato porque decía, el tercer día resucitaré. O sea, ok, vas a morir, pero vas a volver a la vida. No tenemos que quedar desconsolados, aunque sea duro, obviamente. Otro ejemplo en el que Cristo en otra oportunidad también se los dijo. Vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Como vemos, Cristo se los dijo varias veces, de forma clara, de forma directa. ¿Por qué entonces no le creyeron? La respuesta la da la misma Biblia y la encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 9. Juan 20, versículo 9.
Leamos a partir del versículo 6 para que entremos en contexto. Juan 26. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, donde estaba Cristo, muerto, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Y qué dice el versículo 9? Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahí está la explicación en la misma Biblia. Los discípulos, aunque Cristo se los dijo, aunque conocían la profecía, no entendían bien la escritura, de cómo se iba a dar eso, de que Él iba a resucitar de entre los muertos. No lo entendían, por lo menos hasta ese momento. La lección para nosotros en este punto es que la falta de entendimiento de las Escrituras sí afecta nuestra fe. La falta de entendimiento de las Escrituras, claro que tiene como consecuencia directa que afecta nuestra fe. Porque ¿qué origina nuestra fe? El oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. En consecuencia, si nosotros no tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras, nuestra fe va a verse afectada. Los discípulos vieron a Cristo haciendo milagros. Los discípulos vieron a Cristo multiplicando los alimentos. Los discípulos vieron a Cristo sanando enfermos. Los discípulos vieron a Cristo incluso resucitando personas que estaban muertas. Pero les faltaba entendimiento, en particular a las escrituras que se referían a su muerte y resurrección. Vamos a Marcos, nuevamente al capítulo 9. Marcos capítulo 9. Versículo 31. Marcos 9:31. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. ¿Y qué dice el versículo 32? Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces, los discípulos no entendían esta parte de las Escrituras. Esto implica varias cosas, y principalmente dos cosas para nosotros. Y lo primero que esto implica es que sí necesitamos que Dios nos abra el entendimiento. Nosotros necesitamos que Dios nos abra el entendimiento a su palabra. Nosotros no entendemos la palabra de Dios por nosotros mismos, ni por muy inteligentes que seamos. Nosotros entendemos la palabra de Dios cuando Dios nos abre el entendimiento, por medio de su Espíritu y también por otros medios, como vamos a verlo. Vamos a ver un relato después de que Dios resucitó y empezó a aparecerse a sus discípulos. Recordemos que estamos estudiando ese periodo de tiempo entre la muerte de Cristo y Pentecostés. Entonces vamos a ver algunas circunstancias que sucedieron en ese periodo de tiempo. Vamos a Lucas en el capítulo 24, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Y recordemos esta historia que es muy interesante. Empecemos en el versículo 13. Lucas 24, 13. El título que está aquí no inspirado es En el camino a Emaús. Dice así, versículo 13 de Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban en el mismo día, es decir, ese mismo domingo, cuando ya Cristo había resucitado, ya había subido al Padre,
ya se había presentado ante el Padre. Entonces dice, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso es más o menos como 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, perdón, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16, los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, otra vez, vemos que si Dios no abre la vista, no vemos. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Otra vez, desconocimiento de las Escrituras. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí vemos nuevamente desconocimiento de las Escrituras porque Jesucristo sí iba a redimir a Israel. Solo que ellos no entendían en qué momento Dios lo iba a hacer, en qué momento Cristo lo iba a hacer. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo, Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo les está diciendo, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen? Ustedes sabían que todo esto iba a pasar. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Cristo les empezó a explicar lo referente a, a las profecías sobre él. Versículo 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, Jesús. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces ahí les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos sentían algo cuando Jesús estaba con ellos y ellos todavía no sabían que era Jesús. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos que Jesús se les mostró, les empezó a explicar las escrituras, pero también les tuvo que abrir los ojos para que ellos pudieran ver que se trataba de Él, del Cristo resucitado. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús vuelve y se aparece. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados,
y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Otra vez, otra vez. Ya les habían dicho que era verdad. Se le había aparecido a varias personas. Les acababan de decir que Cristo se les mostró. Y llega Cristo y se les presenta a todos. ¿Y cómo reaccionan ellos? Se atemorizan y se espantan pensando que es un espíritu. Una traducción más exacta podría ser, pensaban que era un fantasma. La palabra aquí para espíritu es la misma, la neuma, que se puede traducir como espíritu, corriente de aire, como soplo o como algo sobrehumano, y puede usarse para un ángel o también para algo malo, como para algo demoníaco. Entonces los discípulos estaban aterrorizados, estaban espantados. Es decir, que tal vez pensaron que estaban viendo lo que nosotros hoy en día pensamos que es un fantasma, ¿cierto? Que es alguien muerto que aparece por la noche y nos jala el dedo gordo del pie. Todos nos asustamos, así como jugaban los niños. Tal vez pensaban eso porque se aterrorizaron cuando vieron a Cristo. Pensaron que era un espíritu. Versículo 38. Pero Cristo les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, es decir, un fantasma no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenés aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces Jesús pues se les presenta y les da varias señales físicas que se trata de Él que ha resucitado y que se ha materializado nuevamente en ser humano. Y les muestra, toquen, tengo carne, tengo huesos. Y como ellos todavía seguían impresionados, les dijo, bueno, comámonos algo y sentémonos a comer como siempre hemos comido. Y van a ver que soy yo, que soy su maestro. Versículo 44. Y les dijo, Jesús les sigue diciendo en ese momento, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Vuelve y les dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, se estaba cumpliendo la profecía. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Nuevamente, ahí está la clave. Dios les abrió el entendimiento. Dios tiene que abrirnos, debe abrirnos el entendimiento. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces vemos que Dios les abrió el entendimiento, pero además de eso, hizo otras cosas para mostrárseles vivo, para explicarles. Hizo otras cosas, otras manifestaciones que les ayudó a ellos a entender lo que estaba sucediendo, que les ayudó a ellos a entender la profecía y a afianzar, a reforzar su fe. La primera gran lección entonces de toda esta historia es que Dios primero nos debe abrir el entendimiento y lo hace por medio de su Espíritu Santo, pero también lo hace por medio de ciertas circunstancias físicas en nuestra vida. Miremos que Cristo les dijo, miren, toquen, palpen, soy yo, comamos juntos, y les explicó. Si nosotros prestamos atención a los detalles de nuestra vida, con seguridad vamos a ver muchas cosas aquí y allá que nos van a reforzar el entendimiento de esta verdad que hay en la palabra de Dios. Pequeños milagros, por decirlo de alguna manera, pequeños milagros que corroboran lo que leemos en las Escrituras. Circunstancias que suceden a nuestro alrededor,
que confirman nuestra fe, pero debemos tener los ojos abiertos para poder ver los detalles, esos detalles importantes que ocurren en nuestra vida. Ahorita estábamos cantando el Salmo 19 en el himno, uno de los himnos de apertura. Salmo 19. ¿Qué dice este salmo? Que es hermosísimo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que tener la capacidad de ver las escrituras, la palabra de Dios en la creación misma, en lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que nos rodea. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La pregunta es, ¿nosotros escuchamos esa voz? ¿Escuchamos las palabras de Dios en su creación y en lo que sucede a nuestro alrededor? Porque Dios nos abre el entendimiento, pero no solamente hace eso por nosotros, Él también se manifiesta constantemente en nuestra vida. La pregunta es, ¿lo vemos o tenemos los ojos velados? ¿Qué tal que nos suceda eso tan maravilloso que leemos en Hebreos en el capítulo 13? Hebreos en el capítulo 13 y en el versículo 2. ¿Qué dice Hebreos 13:2? Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínense qué tal que le cerremos la puerta a un ángel materializado. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. O a Cristo mismo materializado, como se les materializó en el camino de Maús a algunos discípulos. Porque no tenemos la capacidad de ver lo que tenemos al frente nuestro. Dios nos abre el entendimiento, pero también Él se manifiesta a nuestro alrededor de muchas maneras. Recordemos el sermoncillo de don Gustavo Mondragón. Él no entendía una escritura, no entendía bien qué quería decir, sobre todo al principio cuando estaba llegando a la iglesia, eso de humillarse ante Dios. Pero luego lo entendió y luego vivió en su propia carne la manifestación de Dios y él usó esas palabras. Él dijo, yo vi la manifestación de Dios con todo lo que sucedió alrededor de su accidente. Cuando esa noche pudo dormir, después de que se levantó a orarle a Dios y él decía, yo antes no lo hacía, pero ahora descubrió la importancia de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enseñando a que aprendiera a ver dónde estaba Dios, por medio de quién y cómo actuaba Dios, y con las personas a su alrededor que lo apoyaban de formas diferentes, él empezó a ver que Dios se manifiesta de muchas maneras, y en el caso particular de él, ¿para qué le sirvió? Para entender más las escrituras, para saber que Dios estaba con nosotros. Entonces, Dios nos abre el entendimiento, pero Dios también se manifiesta a nuestro alrededor si tenemos la capacidad de verlo, si estamos dispuestos a aprender esa lección, si no somos tardos de corazón, tardos para oír. Tenemos que prestarle atención a los detalles de nuestra vida, porque esos detalles que hay en nuestra vida refuerzan la palabra de Dios y refuerzan nuestra fe. Pero si andamos descarriados, como locos, como ciegos, quejándonos, no vamos a ver nada. No vamos a ver nada. Que parar, que calmarnos. Hay que buscar a Dios, hay que acercarnos a Él. Y vamos a escuchar esa voz que leímos en Salmos, esa voz de Dios que le da vuelta a toda la tierra constantemente. Hay algo más aquí, y es que notemos que Cristo también le reprochó a los discípulos su falta de entendimiento. También se los reprochó, también le reprochó su falta de fe. Vayamos a Marcos 16.
Marcos 16, versículo 14. Dice, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, que lo segundo que implica esa falta de entendimiento es que también somos responsables de mejorar nuestro entendimiento, de profundizar en él, de profundizar en nuestro conocimiento. Dios sí nos abre el entendimiento, pero nosotros tenemos la responsabilidad de profundizar en ese conocimiento. Solamente se logra ¿cómo? Con estudio. Estudio de la palabra de Dios, meditando en esa palabra de Dios, pidiéndole a Dios en oración que nos dé entendimiento y obviamente con obediencia a su ley, porque buen entendimiento tienen quienes practican los mandamientos de Dios. Esa es nuestra parte. No es que nos quedamos sentados porque Dios ya nos abrió el entendimiento. No, Cristo les reprochó. Hay una parte que tenemos que hacer. Por eso al principio de este mensaje decíamos, si no sabemos la respuesta de por qué había luz en el primer día de la creación, estamos perdiendo el examen. Pero ya sabemos dónde encontrar la respuesta. Ahora la invitación es, ¿van a ir aquellos que no sepan la respuesta y la van a buscar? ¿O se van a encontrar con un primo y los va, no sé, aquí usan la palabra corchar, no, como cuando le hacen una pregunta a uno y no sabe la respuesta. Se van a encontrar con un primo por ahí, le va a hacer una pregunta de primero de primaria y no somos capaces de responderla. Porque entonces ahí es cuando Cristo nos reprocha. ¿Por qué no entienden? ¿Acaso no se les ha dicho? ¿Acaso no saben dónde buscar? ¿O es que nos da pereza buscar? Nosotros somos discípulos, el discípulo es disciplinado. Todas estas cosas que estamos hablando aquí, de esa falta de credulidad de los apóstoles, todo eso les ocurrió antes de la llegada del Espíritu Santo, que era indispensable para que ellos terminaran de tener el conocimiento completo. Era indispensable. Pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Lo que significa que Dios ya nos abrió el entendimiento. Lo que significa que ya tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, que nos ayuda a entender y nos guía en nuestro proceso de crecimiento. Lo que significa que el velo ya fue quitado de nuestros ojos. Ahora tenemos la responsabilidad de profundizar y solo lo hacemos mediante el estudio dedicado de la palabra de Dios, mediante la meditación de eso que estudiamos, mediante la oración y la obediencia. Yo no sé si ustedes meditan, pero la meditación es tan importante. Y ojo que meditar no es pararnos con los dedos a hacer eso es filosofía del mundo. Eso es borrar la mente, hay que dejar la mente en blanco. Todo lo contrario que uno debe hacer. Meditar es siéntense a pensar, lean algo en la palabra de Dios y quédense pensando en eso. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo profundizo en eso? Y a mí me pasa, cuando uno empieza a meditar, llegan tantas ideas, y yo a veces me paro y yo digo, es increíble la perfección de la palabra de Dios. Pero para uno encontrar esa perfección en la palabra de Dios, hay que estudiarla y hay que quedarse pensando en ella, como hacía el rey David. Yo me quedo meditando, me quedo mirando y pensando, ¿cómo es esto? Leo, busco, pero hago el ejercicio mental. No dejo que todo me lo den, o sea, de lo que leo y de lo que la iglesia me da. También tengo que dejar que Dios me lo dé directamente. ¿Cuándo? Cuando me quedo pensando en Él y en lo que estoy leyendo de su palabra. Es la única forma en que uno realmente crece y se enriquece por dentro. Porque las demás cosas son importantes, pero complementarias. Entonces hay que meditar y hay que estudiar con disciplina. Nosotros no tenemos excusas para ser tardos para oír, para ser tardos de corazón. Ya no hay excusa para nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Ni tardo de entendimiento. Ya no hay excusa. Eso era antes de que Dios les abriera el entendimiento y enviara su Espíritu.
Dios ya abrió el entendimiento, Dios envió su Espíritu. Vayamos a Hebreos capítulo 5. En Hebreos capítulo 5 y leamos el versículo, a partir del versículo 11. Dice, Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que esas palabras no sean para nosotros. Sabemos que hay personas que están llegando a la iglesia, obviamente eso no los abarca a ellos. Pero es que ya tenemos cierto tiempo en la iglesia, esas palabras no nos pueden aplicar a nosotros. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que por el uso, es decir, para aquellos que practicando la obediencia a los mandamientos de Dios y a su ley, aprendieron a discernir el bien del mal. Aquellos que por la obediencia, por el estudio y por la práctica aprendieron a ver a Dios, las manifestaciones de Dios constantes en lo que sucede a nuestro alrededor. Aquellos que aprendieron a escuchar la voz de Dios que abarca el mundo entero y el universo entero. Los cielos y la tierra declaran la gloria de Dios. Pero para ver esa declaración y escuchar esa voz hay que tener los sentidos correctamente ejercitados. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, después de que Dios nos abrió el entendimiento, después de que Dios nos quitó ese velo, profundizar en este conocimiento, alimentarnos de lo sólido, no de la leche. Y bien sabemos que para poder profundizar, la obediencia es clave. Ninguno de nosotros que esté en desobediencia deliberada va a poder profundizar en los misterios de Dios, porque eso es contrario a la misma palabra de Dios. El buen entendimiento llega como una de las consecuencias de la obediencia. Por eso a mí a veces me sorprende cuando hay gente en la iglesia que le da credibilidad a teorías que salen de personas en el mundo, personas que ni guardan el sábado ni siquiera el domingo. Personas que no conocen la ley, no guardan la ley y le dan más credibilidad a teorías de gente del mundo que a lo que está en la palabra de Dios o a lo que enseña la misma iglesia. Hermanos, no se alimenten del mundo. No se alimenten de aquello que no provenga de la misma palabra de Dios o de la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Porque son trampas, son engaños y lo van a hacer tropezar. Yo he visto mucha gente que tropieza, y ustedes también, cuando se empiezan a dejar de alimentar con teorías o doctrinas que están allá en el mundo. Muy bien, ya para finalizar, respecto a los acontecimientos que se desencadenaron a partir de la muerte de Jesucristo, pues ya vimos la resurrección y la presentación de Cristo ante el Padre, y estamos viendo cómo se le apareció a sus discípulos. Esas apariciones fueron por un periodo, ustedes saben, de 40 días. Incluso en una ocasión, Cristo se le apareció a 500 personas a la vez. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, para que vayamos cerrando esa cadena de sucesos que ocurrieron a partir de la muerte de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo
3. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ya lo vimos, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces no hay duda de que Cristo apareció en varias oportunidades a muchas personas y en esas apariciones les terminó de explicar, les terminó de enseñar, los animó, los consoló, les reforzó la fe, les dio la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo y les hizo una promesa. Vayamos a Hechos capítulo 1 y veamos esa promesa. Hechos capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la promesa del Espíritu Santo, la cual se cumpliría en Pentecostés. Ese momento en el que de manera oficial iniciaría la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad bajo el nuevo pacto. Pero de este hecho, de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, hablaremos con la ayuda de Dios en esa fiesta de Pentecostés. Continuemos en el versículo 6 para que veamos la ascensión de Cristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y esa es la ascensión de nuestro Maestro al cielo, justamente 10 días antes de Pentecostés, cuando llegaría el Espíritu Santo. Hoy estamos, ¿en cuál día? En el día número 21, en la cuenta para Pentecostés. Estamos en el día 21. Y es importante que utilicemos estos días para reflexionar, para meditar en todos los acontecimientos que ocurrieron desde la muerte de Cristo hasta que llegue la fiesta de Pentecostés. Cristo murió para perdón de nuestros pecados, para la remisión de nuestros pecados, pero también Él resucitó al tercer día. También se le presentó al Padre, también se le presentó a sus discípulos durante 40 días.
También dio la promesa del Espíritu Santo y luego subió al cielo y se perdió en las nubes, de la misma forma en que va a recoger a su iglesia en su segunda venida. Utilicemos este tiempo para reflexionar y para meditar en todos estos acontecimientos y para que nos hagamos la pregunta, también nosotros, ¿la resurrección de Cristo es real para nosotros? Es real. ¿Y la ascensión de Cristo al cielo es real para nosotros? ¿Y la segunda venida de Cristo es real para nosotros? Que no nos tome desprevenidos, que no nos tome con falta de fe, que no vayamos a errar porque ignoramos las escrituras o porque limitamos el poder de Dios, porque ya no tenemos excusa. Nuestros ojos han sido abiertos, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Es nuestra responsabilidad profundizar en este conocimiento y estar preparados para reconocer lo que sucede a nuestro alrededor. Hermanos, la lección con los discípulos es muy diciente. Ellos no creyeron sino hasta el último momento. O sea, ya si no creían era porque era imposible, ¿no? Que lo vieron ahí. Que no nos pase eso a nosotros. Porque es muy fácil errar en el conocimiento de la verdad si no estamos realmente aferrados a Dios. Si hay tibieza en nosotros, si hay pereza para estudiar, si hay pereza para meditar, pues no vamos a reconocer a Cristo cuando se pare frente a nosotros. Esa es la lección que aquí nos queda.